¿Sabían que Satanás es consejero? Pues vamos a mirar unos pasajes de la Biblia, porque el mundo entero se mueve en base a consejería. Todos los grandes hombres del mundo tienen consejeros. Los grandes gobiernos, los grandes imperios han tenido sus consejeros. Decisiones de gobierno que se toman muchas veces. Muchas veces no es la decisión del presidente, su propia decisión, sino la decisión que toman los consejeros. En las empresas sucede lo mismo. En los negocios sucede lo mismo. Y voy a decir algo más todavía, en la familia. Una de las cosas en las que hay mucha demanda es lo que se llama la consejería familiar. Se necesita ayuda. Se necesita consejería personal. Y para ir a pedir consejo no necesariamente una persona tiene que estar enferma. Muchas veces las personas sanas son las que van a buscar consejo, van a buscar ayuda, precisamente porque no quieren enfermarse, porque quieren en medio de tensiones, de preocupaciones, seguir adelante. Una cosa es que el consejo o la consejería que da una persona depende del carácter de esa persona. Depende de lo que esa persona piensa, así será el consejo que da. Los consejeros profesionales van a enseñar o van a tratar a sus clientes de acuerdo a la escuela en que estudiaron. Llame la escuela de psicología, llame la escuela de medicina, lo que sea. Es decir, hay un trasfondo que está guiando la mente de la persona, del consejero, y que forma parte de su carácter. Así que cuando un consejero está hablando, en verdad él está dando mucho de lo que él es. Satanás, el diablo, ha sido un consejero intruso. Perdónenme la expresión, un consejero metido, como decimos vulgarmente, de la humanidad. ¿Y qué es lo que Satanás aconseja? Satanás aconseja lo que él es, según su carácter. De acuerdo lo que es Satanás, así es el consejo que él da. Y yo quiero que miremos unos pasajes de la Biblia que nos enseñan a conocer el carácter de Satanás. ¿Cómo es Satanás? Yo quisiera ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Un pasaje que citó el mismo Señor Jesús para decir cuál es el carácter, quién es Satanás. Esto le dijo Jesús a los fariseos, a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjese, los deseos de vuestro padre queréis hacer, perdóneme. Es decir, llevan la influencia de quien los aconseja. Y luego mire lo que el Señor dice de Satanás. Él, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el carácter de Satanás. Y quiero volver a mencionar los 4 puntos que el Señor dijo que es Satanás. Número 1, dijo que Satanás es homicida. Número 2, dijo que no hay en Satanás verdad alguna.
Dijo que Satanás es mentiroso, pero dijo más. Dijo que es el padre de la mentira. Tremendo, ¿cierto? Tantas personas que van a lugares de hechicería, de brujería, de magia, agoreros, etcétera, 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 van a buscar consejo de Satanás. ¿Y qué es lo que van a buscar? Van a buscar esto que estamos leyendo. Pero Satanás no solamente es eso que dice ahí. Mire lo que dice el Señor Jesús. En Mateo capítulo 13. El Señor hablando, enseñando por medio de parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, y el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, es decir, los encargados de cuidarla, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Versículo 38. El Señor interpreta entonces, explica esta parábola y dice, el campo donde se sembró la semilla es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, nosotros. Dice, y la cizaña son ¿qué cosa? Los hijos del malo. Versículo 39. Y ahora explica más todavía. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Eso no necesita explicación. El mismo Señor lo explica. Su parábola. Un hombre que siembra buena semilla, pero que cuando empieza a verse el fruto, la cosecha, está la cizaña también. Y la pregunta, ¿y quién sembró la cizaña? Y qué bueno que el mismo Señor Jesús lo explica. El enemigo, el malo, el diablo. Tratemos de explicar o de entender esto. Hablemos de la iglesia. Procuramos en la iglesia enseñar la palabra del Señor. Procuramos en la iglesia estudiar la palabra del Señor. Procuramos que todos aprendamos a conocer al Señor, aprendamos a conocernos, aprendamos a andar con el Señor. Pero al diablo no le gusta. Al diablo no le gusta que las personas dejen de ser sus esclavos, sus siervos. Y entonces cuando ve que están viniendo a la iglesia o que asisten a la iglesia, viene para sembrar la cizaña. Viene para sembrar la cizaña. ¿Y cuál será esa cizaña? Lo que oímos, lo que vemos y escuchamos en las iglesias. Chismes, calumnias, falsos y algunos ciertos. Todo esto mina el espíritu y el ánimo de las iglesias. ¿Puede una iglesia sacar la cizaña? ¿Puede una iglesia limpiarse de cizaña? Siendo honestos, no. Porque nadie conoce quién está en las iglesias. Solo el Señor. Y esa es la parábola. Dejen crecer el trigo y la cizaña. El día de la siega se va a separar el trigo de la cizaña. Nos cuesta trabajo entender eso. Pero eso es lo que hace el enemigo, desanimar a las personas. Pero es que Satanás, el falso consejero, el enemigo de la iglesia, tiene su manera de actuar. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios,
capítulo 11, versículo 13. Porque estos son, como dice, falsos apóstoles. Note que usa la palabra apóstol, o sea, enviado, pero dice son falsos apóstoles, obreros, ¿qué cosa? Fraudulentos, obreros, pastores, ancianos, diáconos, líderes, que hacen fraude, es lo que dice ahí, fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, lo que el Señor Jesús llamó lobos, ¿cierto? Que entran a escondidas, con apariencia de oveja. Tantas iglesias han sufrido esto. Tantas iglesias lo sufren. Tantos hermanos y hermanas lo sufren. Muchas personas dejan de ir a las iglesias porque asistieron a una iglesia o fueron con una persona. No necesariamente en una iglesia, en cualquier otro lugar. Hombres y mujeres que se hacían llamar profetas, que se hacían llamar apóstoles, que se hacían llamar pastores, que se daban cualquier título. Y una persona con una fe sincera, honesta, sin tener quizá el discernimiento, entonces es engañada. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Impresionante la astucia de Satanás. Falso consejero, mentiroso, engañador, etc. Pero también tiene, como dice ahí, a sus apóstoles, a sus enviados, que son los que van a hacer la obra. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué persigue? Vaya hacia Efesios capítulo 2, versículo 2. Lo que procura Satanás sencillamente es arrastrar las personas con él, con Satanás, a los infiernos. No quiere, como dice la palabra de Dios, que conozcan la verdad y sean libres, sino que sigan en esclavitud y tengan el mismo final con el mismo Satanás. Mire lo que dice Efesios 2, el apóstol Pablo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, como decimos vulgarmente, llevándole la cuerda, siguiendo lo que Satanás dice. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y mire que Pablo mismo se incluye. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, de la ira de Dios. Es decir, en el camino donde caería o donde cae el juicio o la ira de Dios o el castigo de Dios. Tremendo. Pablo dice, todos anduvimos ahí. Vaya hacia Apocalipsis capítulo 12, para que vea usted el destino de Satanás. Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera, otro nombre, el gran dragón. ¿Qué otro nombre? Serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. 4 nombres más.
o dos nuevos para algunos. Serpiente antigua, gran dragón, diablo, Satanás. Y mire lo que dice. El cual engaña. ¿Y por qué engaña? ¿Por qué será que engaña? Porque es mentiroso. Porque es padre de mentira. Porque es asesino. Esa es su naturaleza. Fue arrojado y sus ángeles fueron arrojados con él. Váyase a Apocalipsis 20:10. Y el diablo, ¿qué cosa? Que los engañaba, porque es mentiroso. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia, el falso profeta. ¿Y qué dice? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. Satanás conoce cuál es su fin. Satanás conoce cuál es su sentencia. Entonces Satanás está engañando, está mintiendo, está matando, está sembrando cizaña para jalar personas y llevárselas con él. Y como dice la palabra, que no salgan de la esclavitud de las tinieblas. Ese es el poder de Satanás. Ahí mismo Apocalipsis 20:12. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas allí. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego, donde está Satanás con el falso profeta, con sus demonios. ¿Sabe lo que dice la Biblia, hermano? Y no olvidé poner el texto ahí. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, es decir, cuando una persona sinceramente le entrega su vida al Señor, suceden varias cosas, les menciono así ligeramente. Número 1, todos sus pecados son perdonados, gloria al Señor. En segundo lugar, Dios mismo escribe su nombre en el libro de la vida, en este que está diciendo ahí. Ahí está mi nombre en el libro de la vida. Pero en tercer lugar dice, los ángeles hacen fiesta. Dijo, hay gozo en el cielo. ¿Por qué? Porque se ha librado del poder de Satanás. Gracias a Dios. Porque en el día del juicio dice, esos libros serán abiertos. Hay que decir que libros es una forma metafórica. Hoy día habría que decir el computador, tal vez. No sabemos lo que el Señor tenga. Tal vez no necesita libros ni computadores. Pero ahí está nuestro nombre. Y el que no esté su nombre allí, ¿a dónde va? A donde Satanás lo ha estado jalando. A donde Satanás lo ha estado engañando. A donde lo quiere llevar. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su misericordia. El otro día estaba yo leyendo eso de que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y como dicen, se me prendió la lamparita. Y yo dije, ahora entiendo por qué el papá del hijo pródigo hizo fiesta cuando el hijo volvió. Él dijo, comamos, bebamos, hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto, ya revivido, perdido estaba y ha sido hallado. Vamos a hacer fiesta. Y permítame decirlo, eso es lo que Dios hace en el cielo. Eso es lo que los ángeles hacen. Cuando un pecador se convierte, hay fiesta en el cielo. Así lo dijo el Señor Jesús. Gracias a Dios. El carácter de Satanás
La forma de ser de Satanás ha llevado a tantas personas a la destrucción. Tiempo nos faltaría para hablar lo que la Biblia dice y lo que la historia dice. Pero voy a usar un par de ejemplos de lo que la Biblia dice. Y por supuesto, el más conocido por todos, el de Adán y Eva. En Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Morirás. Eso fue lo que el Señor le dijo a Adán. Escúcheme, hermano. Cuando Adán todavía no había pecado, cuando Adán tenía, como dicen, libre albedrío, es decir, que su voluntad no estaba inclinada al mal porque todavía no había pecado. Su voluntad podía decidir lo que él quisiera hacer. El Señor Jesús dijo que nadie tiene libre albedrío porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Lo que tenemos es voluntad para decidir qué hacer, hasta donde nuestra naturaleza nos lo permita. Pero Adán no había pecado. Adán sí tenía la capacidad para decidir lo que él quería hacer. Pero el diablo, con su astucia, como engañador, como mentiroso, como sembrador de cizaña, mire lo que hizo. Ahí está en el capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? No moriréis. Pero Dios le había dicho, sí van a morir. Y ahora el diablo le dice, no van a morir. ¿Por qué le dice eso? Porque el diablo es mentiroso. Porque el diablo tuerce la palabra de Dios. Porque el diablo siembra cizaña. Y eso es lo que está haciendo. Dijo, no. Lo que pasa es que Dios es un egoísta. Y Él sabe que si ustedes comen de esta fruta, ustedes van a ser como Él. Y Él no quiere que ustedes sean como Él. En buen lenguaje, eso se le llama blasfemia. Pero con todo el respeto, al diablo no le importa eso, porque es padre de mentira. Entonces, le dijo el diablo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, ¿y qué cosa? Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. No hay palabra para describir la maldad de Satanás. Pero mire lo que el apóstol San Pablo dice de este mismo pasaje. Váyase a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pablo le está hablando a la iglesia y quiere poner en alerta, en advertencia a la iglesia acerca de las maldades, de la iniquidad de Satanás y cómo ellos pueden sufrir si no están alerta. Y mire lo que dice el versículo 3, 1 Corintios 11. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Qué tremendo. Les digo, hermanos, esto a mí me impresiona, que es San Pablo, miles de años más tarde, está diciendo lo mismo. Con la astucia de la serpiente, con la astucia de Satanás, engañó a Eva. Dice, temo que de igual manera vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y sigue diciendo el versículo 13.
Porque estos son, ¿qué cosa? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, ¿cómo? Como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no es sorpresa, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gracias a Dios por pasajes como estos, hermano, que le hacen ver a uno la astucia de Satanás. Con todo el respeto, hermano, no todo el que aparece con una Biblia es un apóstol del Señor. No todo el que aparece con una Biblia es un pastor, ni es un profeta, ni es un evangelista. Muchos de ellos son apóstoles de Satanás para sembrar cizaña. Usan la Biblia porque el mismo Satanás lo usó, y lo vamos a ver más luego. Esa es la astucia de Satanás. Pero no solamente engañó a Adán y Eva. Satanás engañó a uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, el rey David. Dios dijo de David: hombre tras mi corazón. El hombre que movía el corazón de Dios. Y mire lo que hizo Satanás. Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo en el pueblo. Voy a leer un poco ligero todo el pasaje, usted me escucha. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Versículo 9. Y habló Jehová al profeta Gad, que era el profeta consejero de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, por el pecado de haber censado al pueblo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Versículo 13. Entonces David dijo al profeta Gad: estoy en grande angustia. Ruego yo que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Versículo 14. Así Jehová envió una peste a Israel y murieron, ¿cuántos? 70,000. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué culpa tenían esas 70,000 personas que murieron de peste? Ninguna. No tenían ninguna culpa. ¿Quién tuvo la culpa? David. ¿Y por qué tuvo la culpa David? Porque le prestó oído al consejero mentiroso, asesino, calumniador y chismoso. David está en su gloria. Cuando uno lee ese pasaje bíblico, había cerca de 1.600.000 hombres que, de su ejército, déjeme decir, más grande que el ejército de Estados Unidos, que estaba dispuesto a pelear por él. Pero David quería, como decimos algunos, levantarse el cuello, decir: mira, estos son mis hombres. Y su consejero Gad le dijo: Señor, no haga eso. Eso no está bien delante de Dios. Y con todo el respeto, David dijo: no, aquí lo que truenan son, ¿qué cosa?
mis chicharrones o cosas aquí. Aquí el que mando soy yo. 70,000 personas. Y Satanás estaba feliz. Satanás estaba contento porque tocó a uno de los hombres más grandes. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Pocas personas, quizá ninguna en el mundo, tuvo el privilegio que tuvieron estos 12 hombres que fueron escogidos por el Señor Jesús para andar con Él, para estar con Él, para aprender de Él. Y entre ellos, por supuesto, Judas. Pero ¿cuál es el carácter de Judas? Mire lo que dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el cual le habría de entregar. Dijo Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero mire lo que dice el evangelista. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino ¿por qué? Porque era ladrón. Es decir, de la misma calaña que Satanás. Porque Satanás es ladrón y Judas era ladrón. Y teniendo la bolsa, la tesorería, ¿qué pasaba? Sacaba y robaba, para ser más directos, de lo que se echaba en ella. Ese era el carácter de Judas. Entonces Satanás vio la gran oportunidad. Dijo, esta es la clase de persona que yo necesito. Con estos me llevo bien. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Yo le pregunto, hermano, ¿tuvo Satanás dificultad para entrar al corazón de Judas? ¡Claro que no! Entró Satanás en Judas, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría a Jesús. Ellos se alegraron, claro que sí. ¿Y qué cosa? Convinieron en darle dinero. Escuche, hermano. Judas no estaba buscando un puesto en la sinagoga. Judas no estaba buscando un puesto en el Sanedrín. Judas no estaba buscando que lo nombraran líder del pueblo. Judas le gustaba el dinero, era ladrón. Satanás vio eso. Y ahí llegó. Y como decimos, le dijo, ay, mi cuate, entonces nos llevamos los dos. Y entró en su corazón. Y entonces le ofrecieron dinero. Adán y Eva, víctimas de Satanás. David, víctima de Satanás. Judas, víctima de Satanás en gran parte. Pero como Satanás es atrevido, mire lo que pasó y todos conocemos la historia. Se fue con el Señor Jesús también. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Versículo 2. Después que el Señor fue bautizado, versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino el tentador y le dijo, mire hermanos, el Señor Jesús fue bautizado. Después dice que fue llevado al desierto. Estuvo 40 días con sus noches orando y ayunando. Y Satanás estaba poniéndole cuidado. Durante el tiempo que estuvo orando y ayunando, no le dijo nada. Pero dice que habiendo orado y ayunado, tuvo hambre. Y en el momento que Satanás se dio cuenta que Jesús tenía hambre, fue cuando le llegó. Y le dijo el tentador, si eres hijo de Dios. Como quien dice, le tocó el orgullo propio. ¿Verdad? Ah, ¿no que eres el mero mero? No que te las sabes todas. No que lo puedes todo. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Qué atrevido, ¿cierto? Qué atrevido. Jesús le contestó y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Estábamos leyendo esta mañana para empezar ese salmo, ¿verdad? La voz de Jehová, la palabra del Señor, es lo que da la orden y las cosas suceden. Y esto se lo dice el Señor al mismo Satanás. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, de nuevo lo toca, lo desafía. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Y qué hace el diablo? Le cita la Biblia, le cita un salmo. Por eso dije yo antes, no todo el que sale con una Biblia es un cristiano. Satanás se conoce este libro, se lo sabe de memoria y lo usa para su conveniencia. Así se lo está diciendo al mismo Señor. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos se sostendrán para que no tropiece. Perdónenme la expresión, qué cínico, qué atrevido, diciéndole eso al mismo Señor. Pero como es un asesino, no tiene principios. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Hermanos, por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios. Cuando usted está en un momento de prueba, de dificultades, de lucha, usted no tiene tiempo de ir a buscar en la Biblia, en la concordancia, ¿dónde será que está esto? ¿Dónde será que dice esto? No, hay que tenerlo en la testa, en la cabeza. Y Jesús le saca a Satanás. Aquí está la palabra. No tentarás al Señor tu Dios. Satanás, yo soy tu Dios. Satanás, yo soy quien te creó. No me tentarás. Pero el diablo no se da por vencido. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorar. Me gusta lo que dice Lucas, capítulo 4, versículo 6. Lucas 4, 6 dice que el diablo le dijo, todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. ¿Y qué cosa? Y al que quiero se lo doy. Y en eso estaba en lo cierto Satanás. Porque el día en que Adán pecó,
Satanás tomó el control del mundo que Dios le había entregado a Adán. Ese día, dice San Pablo, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Ese día, el mundo se hundió y ahora Satanás es el que tiene el control. Y dice que lo llevó y le mostró toda la gloria del mundo. Y le dijo, todo esto te lo puedo dar. Le puedo dar a Las Vegas. Le puedo dar Hollywood. ¿Qué más? Lo que quieras. Lo que quiera es mío. Algunos dicen, ¿y qué hay de malo con irse a pasar una noche en Las Vegas? Envidioso porque tú no lo llevas ni lo invitan. Con todo el respeto, cada quien es libre. Pero son antros de Satanás, cuevas de Satanás, tronos de Satanás, de poderes, de dominios. La gloria de este mundo está ahí. No solo ahí, en muchos otros lugares. Y Satanás le muestra toda la gloria del mundo a Jesús. Y le dice, lo que quieres es este mundo. Has venido por este mundo. ¿Quieres la gloria a este mundo? No necesitas ir a la cruz. Todo es mío y a quien quiero se la doy. Nomás póstrate aquí y todo es tuyo. Qué atrevido, mentiroso, asesino. Jesús le dijo al diablo, al Señor, entonces Jesús le dijo, Satanás, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué cosa? Y a Él solo servirás. Amén. Amén. Hermano, no adore usted a nada más que al Señor. Solo al Señor adorarás. Y si le dicen que tiene que adorar al boss o al jefe para que lo asciendan, dígale que no. Y si le dicen que tiene que adorar la imagen o que tiene que adorar a fulano o a sultano para que le asciendan, para que le paguen más, para que le den, no, never, nunca. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y entonces dice la palabra, entonces el diablo se fue. Gloria al Señor. Satanás pudo con otros y otras, pero no pudo con Jesús. No pudo con Jesús. Y obviamente, porque Jesús fue el que creó a Satanás. Porque Jesús mismo se lo dijo, yo soy tu Dios. Gracias a Dios. Porque Jesús venció a Satanás, entonces también nos da su victoria. No es nuestra victoria, es la victoria del Señor. Es el poder del Señor. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Con gozo, con alegría, dando gracias al Padre que nos capacitó, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13. El cual Dios nos ha librado ¿de qué cosa? De la potestad de las tinieblas. Dígalo así. De la potestad de Satanás, de la potestad del diablo, de la potestad del mentiroso, de la potestad del sembrador de cizaña. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. En Él, gracias a Dios, tenemos redención por su sangre. ¿Y qué más? Amén. Perdón de pecados. Gracias a Dios. Satanás no da perdón de pecados. Satanás induce al pecado.
Satanás trae el pecado. Solo en Jesús hay perdón de pecados. Solo en Jesús hay liberación de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús venció a Satanás. Gracias a Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, ¿qué cosa? Ya el Señor Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Ahora dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Siempre es lo que ha hecho. Qué lindo. Para esto apareció ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No hay brujería, no hay hechicería, no hay maldición para los hijos de Dios. El poder de Jesucristo no solamente vino para deshacer esas maldiciones, pero también para cubrirnos. Para cubrirnos. Ninguna maldición prosperará contra el pueblo del Señor. No hay hechicero, no hay brujo, no hay bruja, no hay ninguna maldición contra un hijo de Dios. Hay una cobertura que se llama la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Apocalipsis capítulo 12. Miren, hermanos, qué bonito. Empecé en Génesis y ya voy en Apocalipsis. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aprendas el versículo 11 de memoria, lindísimo. Es lo que necesitamos saber. Dice: y ellos le han vencido a Satanás, al engañador, al mensajero mentiroso, al consejero mentiroso. Le han vencido, ¿qué cosa? Por medio de la sangre del Cordero de Jesús. Gracias a Dios. Y por la palabra del testimonio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La Biblia dice que Jesús es consejero fiel, es Dios fuerte, es príncipe de paz. Gracias a Dios. Satanás es un consejero mentiroso, engañador, asesino, sembrador de cizaña. Satanás siembra cizaña, como dije antes en la iglesia. Satanás siembra cizaña en el trabajo. Cuando hay un hombre, una mujer de Dios, un hermano que le quiere servir al Señor, ahí viene Satanás a acusarlo con sus compañeros, con sus jefes, con otros. Viene a sembrar cizaña porque quiere indisponerlo ahí. Quiere dañarle su fe, su testimonio. Ahí está Satanás. Cuando una pareja está viviendo bien, ahí viene Satanás a sembrar cizaña, a sembrar mentira, a levantar falsos, a causar calumnias contra él o contra ella, porque Satanás sencillamente quiere destruirlos.
Cuando los hijos están bien en casa con papá y con mamá, ahí viene Satanás a sembrar cizaña, a traerle cualquier clase de mentiras, de engaños. Escuche, la fama de este mundo, a decirle, mira, afuera está mejor que en tu casa. Mira lo que te estás perdiendo. Vete para allá. El consejo de Satanás. Gracias a Dios que Jesucristo ha vencido a Satanás. Gracias a Dios que tenemos este libro maravilloso. Gracias que en él hay poder, sabiduría. Qué mejor consejero. Qué mejor consejero. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos aconseja aún mientras dormimos, con gemidos y palabras que nosotros no percibimos. Gracias a Dios por su Santo Espíritu. Gracias a Dios. Hermano, hermana, yo quiero animarle a usted. No preste atención a esas voces que no sean conforme a la palabra del Señor. Si alguien le quiere traer a usted consejo, si alguien le dice que vamos aquí, que vamos allí, que hagámoslo de esta manera, mire, aquí está la norma, lo que sea conforme a la palabra del Señor.